Hola para todos nuestros seguidores del canal de Flyfoot. Mi nombre es Daniel Rengifo y hoy estamos con un invitado que se llama John Triguero. Hola John, ¿cómo estás? Bienvenido a este espacio. Hola, buenos días. Un placer. Encantado de estar Bueno, aquí con vosotros. bueno, cuéntanos un breve resumen de tu carrera y cómo llegaste a involucrarte en el análisis de rendimiento. En realidad, yo en mi carrera empecé como entrenador en el fútbol base y ahí ya yo siempre quería saber un poco más de lo que pasaba en el juego, ¿no? Las tomas de decisiones, la táctica, el por qué pasaban ciertas cosas. Y yo siempre cuando llegaba a casa trataba de analizar. Es cierto que antes no teníamos los medios que hay ahora, pero esto viene de hace mucho tiempo. Y es cierto que también que cuando llegó el COVID, ahí es cuando empecé a formarme un poco más, a coger experiencias, hacer formaciones, máster y cosas para aprender metodologías, aprender herramientas, y ahí fue cuando le di más fuerza a esto. ¿Qué papel crees que juega la tecnología en el análisis de rendimiento deportivo hoy en día y cómo crees que ha cambiado en los últimos años? La tecnología para mí juega un papel crucial. Ha permitido una recopilación en el análisis de datos, de estrategias y demás, y los softwares van evolucionando. Creo que la tecnología va vinculada al análisis. Si no, sin tecnología no podríamos hacer nada. ¿Cuáles son las herramientas y métodos más innovadores que has utilizado en tu trabajo para analizar el rendimiento de equipos o de jugadores? Herramientas muchísimas. Yo siempre voy al día y lo he probado todo. Pero sí que es verdad que Flyfoot me ha sorprendido muchísimo. Me ha dado mucho tiempo para poder organizarme bien. Es impresionante, sobre todo en el día a día en los entrenamientos. ¿Podrías compartirnos un ejemplo de cómo el análisis de rendimiento ha impactado positivamente en el desempeño de un equipo o de algún jugador con el que has trabajado? Sí, te podría decir mucho, pero tengo dos muy recientes del año 2022 o así, porque para los que no me conozcan, soy analista freelancer, trabajo en modo remoto y trabajaba para un equipo en Paraguay. Me contactaron, preparamos durante un mes y pico la promoción para subir a primera división y la verdad es que fue brutal porque pudimos analizar bien al rival, había dos posibles rivales, estábamos ahí, que si uno, que si otro, al final, cuando ya lo sabíamos, estuvimos indagando cómo podíamos contrarrestar a ese equipo, porque era un histórico de primera división y si bajaba, sería lo peor que podía pasar allí. Vamos. De hecho, hubo bastantes problemas. Y finalmente sí, era doble partido. El entrenador, que los entrenadores no suelen escuchar mucho a los analistas, me escuchó, pudimos entre el staff y yo hacer un plan de partido bueno y conseguimos el objetivo de subir a primera división. Y ahí ya en primera división, al año siguiente, porque yo me dedico también mucho a los datos, pudimos ver que, bueno, me di cuenta ya casi al final de liga, jugándonos el descenso ese mismo año, que nuestro delantero era brutal, tenía los mejores números en duelos aéreos. Y gracias a eso pudimos hacer un plan, una estrategia de un fútbol más directo y demás, y pudimos mantenernos en primera división. Cambiamos un poco el sistema de juego, jugamos más directo, con más centros a él. Era curioso porque un delantero que sea el mejor, el que gana todos los duelos aéreos en una liga, cuando normalmente son números para centrales. El balón viene de cara, tienen la ventaja y demás. Y gracias a ese dato también ese delantero se pudo vender a Argentina y actualmente creo que está en Ecuador
y ha sido el delantero de la selección paraguaya en la Copa América reciente. Fue un descubrimiento que nadie, ni él lo sabía. Eso. ¿Y cuáles son los mayores desafíos que enfrentas en el análisis de rendimiento y cómo los has superado? El primer desafío y el más importante, yo creo que a todos los analistas le pasará, es la gestión del tiempo. Estamos siempre, se está jugando un partido, estamos preparando el siguiente. Si hay competición de por medio entre semanas, ya ahí ya estás muerto. Y gracias a Flyfoot es increíble porque la velocidad con lo que puedes analizar un partido, entrenamientos y demás es brutal. Muy contento, la verdad. ¿Cómo ves la evolución del análisis de rendimiento deportivo en los próximos 5 años y qué tendencias o tecnologías podrías anticipar? Esto no es solo en fútbol. La tecnología, con la llegada de la inteligencia artificial, ha subido como 10 escalones y esto va a ser brutal. Yo estoy viendo ya cosas que yo no sé si serán ciertas, si serán reales, pero va a tener un impacto muy grande en el mundo del análisis. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes profesionales que desean entrar en el campo del análisis de rendimiento deportivo? El consejo, que se formen, que busquen información, que no paren de invertir en ellos mismos, porque al final, si inviertes en ti, lograrás tu objetivo. Formaciones, que no te importe de ir a un club de manera gratuita para coger experiencia, compartir con otros analistas y demás, que no te importe, porque al final llegará la recompensa. ¿Qué es lo que más te apasiona de tu trabajo y qué te motiva a seguir innovando en el campo del análisis de rendimiento? Lo que más me motiva, es, soy un amante del fútbol. Me gusta saber por qué pasan las cosas y demás. Y siempre estoy muy motivado a qué es lo que va a pasar en el siguiente encuentro. Me gusta sacar datos, por dónde va a ir la cosa, si van a jugar así, van a jugar de otra manera. Estoy siempre motivado. De hecho, cuando tengo tiempo libre, analizo también para mí, para saber, para coger conocimiento y demás. ¿Qué tipo de datos buscas o qué tipo de datos sueles sacar eh, para el análisis de un jugador o de un equipo? Los tipos de datos, yo trabajo con programación, con Python. Busco datos de Opta por webs gratuitas. O si estoy en algún club, lo tengo más fácil porque hay herramientas de pago en las que puedes coger los datos. La importancia de esto no es el hacer un informe y que quede bonito y demás. La importancia de los datos para mí es la interpretación de ellos y sacar conclusiones. ¿Y cómo haces una buena interpretación? ¿Qué analizas para poder llegar a tener un dato tan preciso? Pues dentro de un análisis de datos podría hacer millones de cosas. De hecho lo hago, pero por ejemplo la red de pases, por donde el equipo se desenvuelve, las conexiones, por ejemplo, si un central conecta bastante con un mediocentro o tiende a salir por banda, a jugar por juego exterior, juego interior, los tiros, cómo se desarrollan los tiros, los centros, la altura de la zona defensiva, 20.000 cosas puedes hacer con los datos. Y desde el punto de vista de rendimiento, ¿consideras que las largas temporadas que estamos teniendo hoy en día influyen a final de temporada y en torneos como la Eurocopa o la Copa América? Esto es un poco relativo, pero bueno, yo diría que sí y no. No porque el futbolista hoy en día cada vez está más preparado.
durante la temporada los entrenadores también suelen de dar descanso y demás. Pero también es cierto que al final estamos uniendo una temporada con la otra. Ya casi no tienen ni vacaciones. Podría ser también perjudicial. Es cierto que la gente cada vez está más preparada físicamente, pero no sé yo el cuerpo humano hasta dónde llegará. Y desde el punto de vista tuyo como analista, ¿cómo viste la final de la Eurocopa? Y pues, si pudiste ver la de la Copa América, ¿qué análisis nos puedes compartir? La Copa América no pude verla. De hecho, se jugó la final de la Eurocopa y horas después, ya en la madrugada, se jugó la final de la Copa América. Sí que es verdad que estuve siguiendo el torneo porque estaba de vacaciones y momentos que tenía libre, pues miraba los resultados, miraba estadísticas y cosas y estuve siguiendo un poco, pero la Euro sí, me vi los 51 partidos, analicé los 51 partidos. Me sorprendió mucho porque antes de empezar la Euro, para mí, yo tenía como favorita a Alemania por cómo jugaban en casa, Toni Kroos, que se despedía, juegan bien, la verdad, jugaban bien. Pero cuando yo vi el primer partido de España con Croacia, yo tuve la sensación que España ganaba el torneo porque hubo un momento en el que vi como pude analizar el partido con una cámara táctica, no es la típica cámara de la tele que enfoca y va al jugador, hace zoom, no, es una cámara táctica que se emplea mucho, por ejemplo, en la Liga Española, que te coge los 22 jugadores. Entonces pude analizar ese partido como por momentos España tenía problemas en juego exterior, que era su juego más fuerte, y vi cómo podía desarrollar el juego interior. De hecho, el primer gol vino por un pase interior a Morata y tenía claro que tenía muchísimos recursos España para poder ganar el torneo. Eran muy profundos, capacidad de reacción. Y tuve ahí un poco de duda en los cuartos de final. Digo, de aquí yo creo que ganará España, pero el que gane se llevará el torneo. Y la final, pues, para mí Inglaterra fue un poco conservadora, estuvo muy a la defensiva, obviamente sabía el rival que tenía enfrente y al final se dio. Por momentos también pienso que España como que bajaba un poco la marcha, el ritmo, en todo el torneo, hablo en general, no en la final. Es cuando realmente, por ejemplo, con Francia, con el 2-1, yo no veía que fueran tan profundos porque tampoco lo necesitaba. Francia no le estaba tampoco creando peligro. Y he visto a una España muy, muy buena, que nos va a dar mucha alegría a lo largo de los próximos años, con un fútbol que roza la perfección para mí. Y nada, así vi la final. Como analista o entrenador, ¿qué prefieres? ¿A Bellingham o a De Bruyne? Para mí, De Bruyne. Entre Courtois y Neuer, Courtois. Vini o Mbappé. Mbappé. ¿Cómo crees que va a plantear ahorita Ancelotti el tridente pues, con la llegada de Mbappé al Real Madrid? Pues pienso que por momentos, al principio vamos a ver que va a estar en varias posiciones. Lo probará como atacante. Obviamente el Madrid juega con un triángulo en banda siempre, donde Mbappé puede caer a banda y Vinicius entra hacia adentro o en el otro extremo por Rodrigo. Yo creo que Rodrigo puede ser el sacrificado. Tengo mis dudas, pero obviamente Mbappé jugará en una banda y Vinicius yo creo que en otra. Es un poco la duda que tenemos todos los analistas. ¿Cómo va a gestionar esto Ancelotti? Entre Ancelotti y Pep, ¿con cuál te quedas? Obviamente Don Pep Guardiola. Y entre el Cholo y Mou,
el Cholo. ¿Qué fútbol te gusta más, el de Argentina o el de Brasil? Y ahí el fútbol argentino, yo he sido un fan del fútbol argentino toda mi vida, de pequeño podía ver partidos, me gusta muchísimo, pero digamos que el fútbol argentino es un poco más convencional o táctico, y en Brasil, que los últimos años ha cambiado mucho el fútbol brasileño, pero de siempre ha sido un fútbol individual, de futbolistas de muchísimo talento, magos del balón. No sabría decantarme por uno u otro, son diferentes. Vale. ¿Qué opinas de las declaraciones que dio Mbappé que el fútbol europeo es mejor que el fútbol suramericano? Podría estar de acuerdo. No es que sea mejor. Estamos más preparados en todo. Tecnología, análisis, rendimiento, todo. Yo creo que se invierte más aquí. Mi experiencia en Sudamérica ha sido un poco como retroceder en el tiempo. Podría estar de acuerdo con Mbappé, sí. Vale. ¿Y entre Chivas o América? América, ¿Entre Boca y River? River, ¿Entre Madrid y Barça? Atlético, siempre. Ahí se lo puedo decir al rey de España. No puedo decantarme por uno de los dos. Si hablo como un hooligan, te diría que un poquito más el Barcelona. Pero desde mi punto de vista profesional, ni uno ni otro. Soy atlético y creo que el resto es Madrid y Barcelona, el resto va por varios escalones por debajo. Bueno, John, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Esperamos volverte a tener en un futuro. Gracias por tu tiempo y pues nada, nos estamos viendo. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de hacerme esta entrevista y nada, seguimos trabajando y bien, todo bien. Muchísimas gracias.